Buenas noches, profesora Yael y compañeros. En esta ocasión abordaré el tema de la metodología jurídica, la cual se refiere a la rama de la metodología que tiene como fin investigar una solución jurídica ante un problema concreto, surgido de la realidad social e histórica. La literatura metodológica contiene una discusión que se refiere a la naturaleza del derecho, los métodos, las técnicas y los modelos o paradigmas. La nueva visión del derecho exige utilizar un conjunto más amplio de métodos y técnicas de investigación. Para ello está el nuevo enfoque o perspectiva que debe tener la investigación jurídica. En el ámbito específico de la metodología de la investigación jurídica, es poco lo que se ha escrito. Sin embargo, destacaremos el texto de Aníbal Bascuñán Valdés, con el Manual de Técnicas de la Investigación Jurídica, 1960, en el que el autor nos da una visión de las fuentes del conocimiento jurídico y el desarrollo de una investigación jurídica documental. En esta misma línea están los trabajos del profesor venezolano José Luis Esteves, 1970, con la investigación científica y su propedéutica en el derecho. Del investigador venezolano Tarcisio Jáñez tenemos el trabajo de investigación en derecho, 1996. Del profesor colombiano Jaime Giraldo Ángel mencionamos Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica, 1984, y del profesor chileno Gabriel Álvarez Undurraga y su Manual de Redacción e Investigación Documental, 1994. Históricamente se ha concebido al método como la vía para alcanzar una meta, es decir, un conjunto de procedimientos que permiten investigar y obtener el conocimiento. Técnicamente es un conjunto ordenado y sistematizado de procedimientos que nos posibilitan desarrollar la tarea de adquirir nuevos conocimientos o de perfeccionar los ya obtenidos. La metodología de la investigación científica se concibe como el estudio y la aplicación del conjunto de métodos, técnicas y recursos en el proceso de la investigación. Las principales características del método científico son las siguientes: empírico-teórico, inductivo-deductivo, analítico-sintético, crítico, selectivo, normativo, extensivo, abierto y falible. Todas las condiciones anteriormente expresadas se les puede aplicar al método de investigación jurídica. En el ámbito de la investigación jurídica, el método debe tener similares características, a diferencia de lo que puede llegar a ocurrir en la práctica profesional del abogado, donde la repetición de esquemas o en el proceso de la búsqueda de soluciones a conflictos concretos, es decir, los planteados por el cliente, pueden llegar a convertir la labor en algo empírico y casi espontáneo. En el derecho, al referirnos de la metodología, nos estamos centrando en el estudio de las diferentes corrientes del pensamiento jurídico, las que determinan posiciones doctrinarias. Por ejemplo, el positivismo, el justnaturalismo, el marxismo, etc. En cambio, las técnicas que se refieren más a la operatoria de los medios auxiliares del método. Por otra parte, la técnica es un procedimiento particular al objeto de estudio y a la ciencia específica. Según Whitaker, la curiosidad, la observación, la abstracción, la comprobación y la tesis o producto científico son elementos metodológicos preliminares para realizar una investigación jurídica. Entonces podemos concluir que la metodología jurídica es el conjunto de métodos y técnicas utilizados por la ciencia del derecho para lograr sus fines cognitivos y doctrinarios. Es también el procedimiento ordenado, que en particular se sigue para hallar la verdad en el conocimiento del fenómeno jurídico y para enseñarla. Las fases para la preparación de la teoría son: determinar los hechos claves de la disputa por medio de la hipótesis descriptiva y la hipótesis explicativa. Como siguiente fase es la elaboración y comprobación de la hipótesis a través de la investigación de los hechos. Posteriormente, comprobada la elaboración de la investigación, formuladas las hipótesis, se ordenan conforme el grado de complejidad, es decir, la que ofrezca mayor cantidad de información comprobable. Nos sirve para descartar lo menos relevante.
Determinar la evidencia material y los testigos que fundamentan nuestra versión y de la contraparte. El siguiente paso consistirá en determinar cuáles son las pruebas jurídicamente relevantes, así como pertinentes, para demostrar cada uno de los hechos incluidos en cada una de las proposiciones fácticas. En ese sentido, la característica de credibilidad que debe tener toda teoría del caso resulta fundamental, por cuanto en el marco del juicio oral, el valor probatorio de la evidencia tendrá directa relación con la valoración que haga el juzgador. Determinación de los hechos y de las pruebas jurídicamente relevantes para el proceso. Formulación de una teoría legal del caso. Es decir, una exitosa teoría del caso permite explicar un punto de vista que combina un resumen de los hechos, las evidencias y el derecho, de modo que convenza al tribunal y lleve a la conclusión que es verídica. Elaboración de conclusiones. Deberá aclarar lo que ocurrió, es decir, los hechos que finalmente conocemos. ¿Por qué ocurrió? Son causas y motivos. ¿Por qué esta versión debe ser creída? Será la evidencia verosímil. ¿Cómo podemos estar seguros y seguras? Los detalles auxiliares. Cabe resaltar que tanto los métodos como las técnicas de la investigación jurídica dependerán del objeto de estudio que el investigador ha seleccionado y de la relación dinámica y dialéctica que debe existir entre la teoría y la práctica. Gracias.